Unidos sigue presionando al presidente Nicolás Maduro para que abandone el poder y es por eso que el vicepresidente Mike Pence viajará a Colombia el próximo lunes 25 de febrero. Según la oficina de la vicepresidencia estadounidense, Pence se reunirá con el presidente colombiano Iván Duque, el Grupo de Lima y con familias venezolanas que han huido del régimen de Maduro. Pence hablará de la crisis humanitaria y de la seguridad de Venezuela y de los esfuerzos en curso de los Estados Unidos para entregar la ayuda al país. Ahora, Rusia ha cerrado filas con el gobierno de Maduro. Nuestra compañera Claudia Rebasa entrevistó al director para Latinoamérica de la Cancillería de ese país. El funcionario reiteró que su gobierno no va a interferir en los asuntos internos de Venezuela y explicó por qué apuestan por mediar en la crisis. Esta es parte de la entrevista. Muchas gracias por esta entrevista. La propuesta de mediación rusa para la crisis venezolana, ¿por qué, por ejemplo, no unirse a una propuesta en bloque como la propuesta de la Unión Europea? Nosotros pensamos que la salida de la situación que vive ahora Venezuela consiste en la necesidad de establecer un diálogo entre todas las fuerzas constructivas, patrióticas. Nosotros partimos de la premisa de que el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela tiene que basarse en la voluntad del pueblo de Venezuela, sin ninguna injerencia destructiva desde afuera. Claro está, sin ninguna injerencia de fuerza de tipo militar. Y de ahí estamos listos a proponer nuestros esfuerzos en la medida que sean necesarias, sean requeridas por las partes, por diferentes fuerzas políticas allá. Nosotros hemos tenido contacto tanto con la parte europea, mantenemos por supuesto buenos contactos con la parte latinoamericana, por ejemplo dentro del mecanismo de Montevideo. En lo que se refiere a la posición de la Unión Europea, vemos que esta postura ha modificado en una porción bastante significativa durante los últimos meses. Ellos empezaron con la idea de justamente promover el diálogo sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de ultimátums. Y lamentablemente su última propuesta fue justamente a base de tomar solamente una de las partes como la base y promover este intercambio, no sé cómo llamarlo, poniendo ultimátum ante la otra. Esto no podemos aceptar. El presidente Maduro ha anunciado que van a llegar 300 toneladas de medicinas por parte de Rusia. ¿Nos podría confirmar esto y cuándo podrían llegar? ¿Qué más puede hacer Rusia en tema de ayuda humanitaria? En primer término, nosotros no quisiéramos emplear este término de la ayuda humanitaria. Estamos siempre listos para apoyar, para asistir al pueblo amigo de Venezuela. Mantenemos los contactos, negociaciones, trabajamos a través de organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, así como a base bilateral, tomando como base los contratos comerciales. Uno de esos se refiere al suministro de medicamentos, de equipos médicos. Fueron conversaciones comerciales, yo sé que han desarrollado de una manera exitosa y bueno, la parte logística está en camino y yo creo que Venezuela sí va a recibir esta parte de lo que es un contrato, lo que es un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la parte comercial de parte de la Federación de Rusia. Aquí yo también quisiera hacer la mención. Nosotros pensamos que los que están hablando de la llamada ayuda humanitaria, hace falta definirse de qué estamos hablando. Si la idea es proporcionar apoyo al pueblo venezolano, hay caminos. Uno de los caminos es a través del sistema de las Naciones Unidas. Otro camino que es muy importante es descongelar los recursos que tiene el gobierno de Venezuela
o tiene las compañías venezolanas en las cuentas bancarias. A propósito, el monto de los recursos congelados son incomparables con el valor de la ayuda humanitaria que está ahora en la frontera con Venezuela. Hace falta definirse de qué estamos hablando y cuál es el propósito de hacer todo este ruido que está ahora en torno a la llamada operación para traer la ayuda humanitaria a Venezuela. El presidente Maduro dice que se enfrenta a una posible invasión militar por parte de los Estados Unidos. Rusia ha sido muy claro en este tema y se ha opuesto. ¿Ha pedido ayuda militar Venezuela a Rusia? Yo no creo que tenemos que enfocar este tema en los términos militares. Yo creo que la tarea de la comunidad internacional, y es nuestro compromiso, es luchar por los principios. Y los principios son bien claros. Es la fidelidad a la Carta de las Naciones Unidas. Es fidelidad a los principios tales como la soberanía del Estado, la no injerencia en los asuntos internos. Y nosotros tenemos que ser bien firmes en esto. Porque al establecer el precedente de emplear la fuerza para solucionar tal tipo de situación interna, podemos establecer un muy mal ejemplo de cómo se hacen las cosas en el mundo actual. Si es que la pidieran, si pidieran ayuda militar, ¿saldría Moscú al rescate de Caracas? Yo creo que no vamos a hablar de situaciones hipotéticas. Hace falta prevenir la situación. En el tema de cooperación militar, Rusia desplazó en diciembre 2 bombarderos con también aviones logísticos, una delegación militar para formar parte de ejercicios militares con Venezuela. El presidente Maduro también anunció la compra de lanzadores de misiles tierra-aire de fabricación rusa. Esta alianza militar entre Venezuela y Rusia y esa demostración de poderío militar conjunto ha puesto nerviosos a muchos. Algunos argumentan que de alguna manera se ve como una provocación directa, en este caso los Estados Unidos. ¿Qué responde a estos argumentos? En el término sobre el vuelo de 2 aviones nuestros. Si usted ha tomado récord y ha visto los archivos, lo hacemos cada 5 años, regularmente, cada 5 años. Los vuelos se realizaron en el año 2008, en el año 2013 y 2018. Eso quiere decir, son ejercicios regulares, de plan, y no tienen nada que ver con la situación precisa que vive la región o que vive Venezuela. La cooperación militar es una parte natural, es una parte que se desarrolla entre todos los países. No hay nada extraordinario en esto. Lo que es importante es subrayar los principios. Es una cooperación transparente. No está dirigida a cambiar la correlación de fuerzas en la región. No está dirigida en contra de ningún país de la región. Por supuesto que las Fuerzas Armadas realizan ejercicios con cierta regularidad, es su deber, es su ocupación natural, y así lo hacemos. No hay ninguna intención de amenazar a nadie, ni mucho menos en los países de la región. De esto pueden estar completamente seguros. Hablando de esa cooperación militar también, el ministro de Defensa hace unas semanas también dijo que ambos países trabajan para que buques y aviones rusos continúen usando aeródromos y puertos venezolanos. ¿Todavía este es el caso? Mira, nosotros, quisiera reiterar una vez más, la cooperación militar y técnica militar es una cooperación natural entre los estados. La tarea consiste en que esta cooperación no modifique
la correlación de fuerzas en la región y no represente ninguna amenaza a los otros países. En primer término, de la región, países contiguos. Y les puedo decir que no representan ninguna amenaza al respecto. ¿En ese momento existe una presencia significativa militar rusa en Venezuela? No. Este viernes presentaremos la segunda parte de la entrevista a este diplomático ruso, en la cual se refiere a la deuda venezolana a Rusia y su postura ante la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela. Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro sigue determinado a no dejar pasar la ayuda humanitaria a Venezuela. El mandatario ya había anunciado el cierre del espacio aéreo y marítimo con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Y este jueves notificó la clausura total e indefinida de la frontera con Brasil y agregó que está evaluando hacer lo propio con Colombia. Y si bien todavía Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, no ha reaccionado a la medida anunciada por Maduro, sí se confirmó que esta mañana estaba rumbo al estado Táchira fronterizo con Colombia. Según su jefe de prensa, Guaidó viajó en una caravana de autos y buses junto a otros diputados de la Asamblea Nacional. Pero vamos a darle ahora la bienvenida a Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos acompaña desde Caracas, y a Marcos Moreno, que está en Pacaraima. Gracias a ambos por estar con nosotros en Panorama Mundial. Y Marcos, si me permites, voy a comenzar con Jorge Luis. Jorge Luis, buenas tardes. Y cuéntanos, por favor, ¿la caravana de Juan Guaidó ha transcurrido sin contratiempos? Hola, María Alejandra, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues sí, ha habido algunos contratiempos, fueron reportados en el tramo que comprende los estados de Carabobo y Aragua, allí en el túnel de la Cabrera. Esto se encuentra en el centro occidente de Venezuela. Medios locales como VPI transmitieron imágenes de cómo los diputados que se encontraban en esa caravana se enfrentaron a la fuerza pública, a la Guardia Nacional Bolivariana, que no estaba permitiendo que continuara esta caravana. No se ha visto públicamente a Juan Guaidó en esos sucesos. Hemos intentado, por ejemplo, tener confirmación de parte del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela sobre lo que allí ha ocurrido. No han contestado. Lo que sí es cierto es que a esta hora, María Alejandra, el paradero de Juan Guaidó es todavía desconocido. Lo que ha dicho sus voceros de prensa es que él dejó la ciudad de Caracas, en que él es, también han añadido que él partió en esta caravana hacia el interior del país, hacia la frontera colombo-venezolana, pero hasta el momento no se ha actualizado esa información. Entonces transcurre esta caravana en medio de las dificultades que también el propio gobierno Nicolás Maduro confirmaba. Decía, por ejemplo, el Ministerio de Transporte a través de su cuenta en Twitter que ese punto en donde se presentó ese incidente en particular, estaba siendo sometido a ciertas reparaciones y a algunas revisiones porque sospechaba el gobierno de Nicolás Maduro de que la oposición venezolana estuviese planeando algún tipo de evento en ese lugar. Entonces, lo cierto es que hasta ahora todavía esperamos confirmación y noticias sobre cuál es el paradero de Juan Guaidó y si llegará finalmente o no a la frontera colombo-venezolana. En todo caso, pues se ha cerrado la frontera con Brasil, está cerrada la conexión marítima y aérea con Curazao y ha advertido Nicolás Maduro con que pudiese extender esta medida hacia la frontera colombo-venezolana. ¿Qué más ha dicho? Sigue responsabilizando al gobierno colombiano por lo que pueda ocurrir allí en la frontera entre los dos países. Lo escuchamos. Responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que haya en la frontera entre Cúcuta y Venezuela, entre Colombia y Venezuela. Él es responsable de los planes de provocación del lado colombiano. Y nosotros estamos aquí en paz, tranquilos. Nosotros no estamos amenazando con pasar la frontera de Colombia a la fuerza, como sea, no. Nosotros respetamos a Colombia, respetamos a su pueblo, respetamos a sus fuerzas militares. Le hago un llamado a las fuerzas militares de Colombia para que alcen su voz frente a Iván Duque, que los quiere llevar a una guerra. Pasan las horas y crece la presión entonces en torno a la posibilidad de que entre o no esta ayuda humanitaria que está allí en las puertas de Venezuela. Parte del equipo de la Asamblea Nacional que respalda a Juan Guaidó, que lo reconoce como presidente interino de este país, está participando entonces en todo el operativo que busca llevar esta ayuda humanitaria al territorio venezolano. Vamos a escuchar parte del equipo de trabajo que está en el lado de la frontera, en el lado colombiano de la frontera, realizando esfuerzos por buscar que esto así ocurra en los próximos días.
Sí, estamos supervisando los puntos, estamos viendo con las autoridades de Colombia, bueno, cómo está el paso de los venezolanos, cómo está el paso de los colombianos en estos puentes que el día sábado se convierten en los puentes de la unión de todos los venezolanos, los que vamos a marchar de aquí para allá, los que vienen de Venezuela con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha organización no violenta, con mucha paz, a buscar la ayuda humanitaria, bueno, los soldados de la patria que nos vamos a conseguir aquí en medio de este puente, es que hay una unión cívico-militar de los venezolanos que vienen para acá con todo su esfuerzo, con esos camiones a traer la ayuda, de los venezolanos que vienen de muchas partes de mi país a recibirla y de los soldados que estoy seguro que van a ponerse del lado correcto de la historia, que van a ponerse del lado del pueblo, porque saben que también va ahí ayuda para sus familias. Lo que sigue insistiendo el gobierno de Nicolás Maduro es que todo esto se trata de un show, de que no van a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria porque dice Nicolás Maduro que Venezuela no la necesita. Tanto es así que el día de hoy el gobierno ha anunciado que hizo un envío de 20.600 cajas de alimentos al lado colombiano de la frontera para beneficiar a poblaciones pobres en Cúcuta. Han dicho también que van a realizar operativos de salud para atender a la población que pueda necesitarlo, a la población colombiana que pueda necesitarlo. Decía Nicolás Maduro también que los colombianos cruzan la frontera para ser atendidos y para, por ejemplo, dar a luz en los hospitales venezolanos. Eso es lo que dice Nicolás Maduro, pero entre tanto la presión internacional sobre su gobierno crece y sobre todo el lado colombiano de la frontera, donde ha llegado el mayor número de migrantes desplazados en medio de la situación crítica que está afrontando Venezuela. Escuchamos entonces a las autoridades colombianas referirse respecto a esta ayuda humanitaria que Nicolás Maduro se niega todavía a aceptar. Colombia no es el único país que está actuando en beneficio de la ayuda humanitaria. Son muchos los países que lo están haciendo, lo cual debe dar lugar a que se tenga claridad en el sentido de que se trata de un gran esfuerzo internacional. Según las informaciones que se tienen, el presidente Bolsonaro, por ejemplo, ha anunciado que también habrá ayudas desde el estado Roraima y también lo propio hará Puerto Rico con un barco que ya se anunció, por lo cual esto es una actividad multinacional. María Alejandra, insistía la Iglesia venezolana, la Conferencia Episcopal Venezolana, en una declaración más temprano en que pedía a los militares venezolanos flexibilizarse y permitir que esta ayuda pueda llegar a los venezolanos que están afectados, que están sufriendo por esta situación crítica de escasez de alimentos, de comida, de insumos en general, y así poder paliar esta crisis, o en parte paliar esta crisis que está viviendo el país. María Alejandra. Y Jorge Luis, llama la atención que Maduro dice que los venezolanos no necesitan la ayuda humanitaria y sin embargo anunció hace pocos días la ayuda humanitaria que enviaba Rusia a Venezuela y esa entonces sí era bienvenida por Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Te agradezco muchísimo la información que nos traes hoy, Jorge Luis. Ahora vamos a pasar entonces a Brasil, porque a pocos kilómetros de Boavista está Marcos Moreno con la situación en la frontera con Venezuela, que hoy, repetimos, ha sido cerrada por el gobierno de Nicolás Maduro, así lo anunció. Adelante, Marcos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, estamos a 2 horas y media de que se cumpla la medida del cierre de la frontera anunciada por Nicolás Maduro y la situación que nos encontramos en la frontera de Pacaraima, la frontera es la última población de Brasil con Venezuela, es de completa normalidad. Hemos preguntado además a los taxistas, a los conductores que habitualmente realizan este trayecto y nos han dicho que la situación es de completa normalidad. De hecho, tampoco han visto ninguno de los camiones que en principio habrían venido desde Venezuela hasta Boavista a recoger esa ayuda humanitaria. Esto se decidió ayer en una reunión en la Agencia Brasileña de Cooperación. Allí se decidió que tanto los vehículos como los conductores que llegarían hasta Boavista a recoger esa ayuda humanitaria serían venezolanos y los coordinadores de la seguridad serían las autoridades brasileñas. Por lo tanto, debería haber habido durante este tiempo un tránsito fuera de lo habitual de camiones de carga que, según nos dicen las personas que realizan este trayecto, que habitan aquí y que se mueven por este lugar, no lo ha habido. Como repetimos, se puede ver además, hay una sensación de normalidad. Hay venezolanos en este momento entrando. Es verdad que la medida anunciada por Nicolás Maduro es para las 8 de la tarde, faltan 2 horas y media todavía y es todo lo que podemos contar, una situación de completa normalidad desde Brasil.
Pues muchísimas gracias, Marcos. Estaremos atentos, por supuesto, a tus reportes. Gracias por acompañarnos hoy en Panorama Mundial. Marcos Moreno, desde la frontera entre Brasil y Venezuela. Y también teníamos entonces a Jorge Luis Pérez Valeri reportando desde Caracas. Gracias a ambos. Y aprovecho también entonces para comentarles de Hugo Carvajal. Trabajó para Hugo Chávez por mucho tiempo y pues ahora se acaba de pronunciar a través de Twitter, inclusive también pues publicó un video y dice que reconoce como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Juan Guaidó. Está diciendo entonces que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Hugo Carvajal era precisamente quien trabajaba, era su jefe de inteligencia del entonces presidente Hugo Chávez. Ahora entonces da su apoyo a Guaidó y pide, por cierto, a Maduro que abandone el poder. Vamos a ver entonces qué sucede. Seguimos atentos a la información que se produzca con respecto a todo lo que está pasando en Venezuela. Mientras tanto, vamos a hacer una muy breve pausa. Además de eso, representantes de Juan Guaidó demandaron al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y a la Fiscalía ante la ONU. Tendremos detalles. Y ahora, por supuesto, nos vamos directo a las noticias. They are representing the U.S. orchestrated coup. This is a very dangerous Interrumpieron la rueda de prensa convocada por Carlos Vecchio, representante diplomático de Juan Guaidó en Estados Unidos. También presentaron pancartas. Miren ustedes, tomaron los micrófonos en un evento que fue convocado hoy para dar un parte sobre cómo avanza el proceso diplomático de Carlos Vecchio, quien representa a Juan Guaidó en Estados Unidos. Dice, ya son 11 los funcionarios que reconocen a Juan Guaidó en este país y que de los 8 consulados en Estados Unidos hay 7 personas trabajando bajo órdenes de Carlos Vecchio. Pero destacaron que hay límites a las sesiones que puedan adelantar, a pesar de lo que dicen están implementando desde esta nueva etapa. Los consulados están cerrados. El régimen desmanteló toda la red consular de Venezuela en los Estados Unidos, así que el primer llamado que nosotros queremos hacerle a los venezolanos es que no sigan cayendo en esta estafa que desde el régimen usurpador se viene cometiendo. Son cientos de miles de dólares que los venezolanos han invertido para obtener su pasaporte o su prórroga del mismo y los consulados en cada una de las ciudades se encuentran actualmente cerrados. Y mientras tanto, y a través de las redes, Juan Guaidó recibió un nuevo y sorpresivo apoyo. Nos vamos a Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri. Jorge Luis, se trata de alguien que está sancionado por Estados Unidos. Así es, Juan Carlos fue sancionado en el año 2008, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con la guerrilla de las FARC para el tráfico de drogas, que luego en el año 2014 vimos detenido en la isla de Aruba en medio de una solicitud de Estados Unidos de pues extraditar a este hombre. Y se trata del actual diputado Hugo Carvajal. Fue jefe de la inteligencia durante los gobiernos de Hugo Chávez, también estuvo a cargo de la contrainteligencia militar y pues ha hecho circular a través de sus redes sociales una serie de videos que no dejan de causar asombro por haber sido una de las figuras más pesadas dentro del chavismo. Ha dicho que reconoce, Hugo Carvajal reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ha dicho y considera que Nicolás Maduro está usurpando funciones como presidente de este país tras haberse juramentado el 10 de enero. Ha dado una serie de mensajes también al alto mando militar pidiendo que se coloquen del lado correcto de la historia, del lado correcto de la Constitución, acusando además a los cuerpos del Estado que controla el gobierno de Nicolás Maduro de cometer actos como represión y también como torturas en contra de los ciudadanos que salen a protestar por derechos civiles. Es sin duda, Juan Carlos, una de las deserciones más destacadas dentro del chavismo desde que Luis Ortega Díaz, la también exfiscal general de la República, hizo lo mismo en el año 2014 cuando decretaba que se había roto el hilo constitucional en Venezuela. Vamos a escuchar entonces lo que dijo a través de sus redes sociales Hugo Carvajal. En medio de esta situación, quiero advertir a todos aquellos hombres y mujeres que nos consideramos verdaderos soldados, ustedes que viven a diario esa dura realidad dentro de los cuarteles como soldados y fuera de ellos como un ciudadano más,
que sea su corazón el que guíe su accionar en este momento en que la patria merece de soldados íntegros en su defensa y no a servicio de intereses particulares. Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones. Ese era Hugo Carvajal, fue el jefe de la inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez, también dirigió la contrainteligencia militar, fue electo diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el actual periodo que tiene la Asamblea Nacional, es decir, sigue siendo diputado de la República, está dando entonces su reconocimiento a la Asamblea Nacional. En uno de esos videos decía además que es el último vestigio de democracia que queda en Venezuela, así lo catalogaba, tras luego llamar a Nicolás Maduro usurpador del cargo, hacía este llamado, se hacía eco de este llamado que está haciendo el Parlamento venezolano de convocar a elecciones y finalmente daba su reconocimiento, Juan Carlos, reiteramos, es la información de último minuto, como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. Ese reconocimiento se lo ha dado un hombre que hace 5 años vimos abrazado con Nicolás Maduro luego de haber sido enviado desde Aruba a Venezuela en medio de un proceso de detención que se dio en esa isla de las Antillas Holandesas en medio de una solicitud de Estados Unidos que lo había acusado de tener vínculos con el narcotráfico. En todo caso, ¿qué está ocurriendo ahora en Venezuela? Pues por otro lado, el foco sigue centrándose en la frontera colombo-venezolana, donde está la ayuda humanitaria, donde Nicolás Maduro y los militares del alto mando militar siguen negándose a que entre a territorio venezolano. ¿Qué dice al respecto Nicolás Maduro a propósito de la llegada de ayuda humanitaria desde Rusia? Esta es su explicación de por qué no hay medicinas en Venezuela. Para poder nosotros hacer una compra de medicamentos tenemos que hacer malabarismo para mover el dinero de la República, el dinero que tenemos disponible, el dinero que no nos han secuestrado y no nos han robado. Mover el dinero de la cuenta bancaria que lo tengamos en el mundo, pagar el medicamento. Que los medicamentos sean debidamente cancelados y luego montados en el barco, en el avión, para que vengan a Venezuela. Eso es una travesía. Una travesía. Imagínense ustedes lo criminal del bloqueo y la persecución financiera del gobierno imperialista de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Es criminal lo que se hace. Esto lo dijo Nicolás Maduro en medio del recibimiento de unas 300 toneladas de asistencia en medicinas que llegan desde Rusia, que además dijo que su gobierno pagó, entonces no se trataría de una donación, pero insiste a la vez, Juan Carlos, de que no hay crisis humanitaria en Venezuela, y por otro lado su gobierno está ofreciendo cajas de alimentos, ha enviado 20.600 cajas de alimento a Cúcuta en medio de la tensión que hay ahí en la frontera, y está ofreciendo también asistencia sanitaria y médica para los ciudadanos colombianos allí en la frontera. Juan Carlos. Antes de despedir, Jorge Luis, quería tener una pregunta. El video de Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo, parece grabado en Caracas. Pensaría uno, por el paisaje puede no serlo, pero ¿qué tan relevante era como diputado y qué tan metido estaba en la política del día a día de Venezuela en este último periodo? Efectivamente, ese video, o el fondo que vemos en el video, es el Cerro El Ávila, un ícono de la ciudad de Caracas. Se ve como además, desde que comienza hasta que finaliza, hay un cambio en el tiempo, hay un cambio de luces. Fue filmado como durante el atardecer. No tenemos la confirmación independiente de en qué momento y en qué fecha se produjo esa grabación. El Pollo Carvajal, como también se le conoce, había estado apartado, Juan Carlos, de la política en años recientes. Sigue siendo diputado, pero no se le ha visto, por ejemplo, en las sesiones de la Asamblea Nacional, y además de sus últimos comentarios había hecho críticas justamente a lo que fue la creación de la Asamblea Nacional Constituyente que dirige actualmente Diosdado Cabello y que en un momento se le consideró muy cercano también a esta personalidad, a Hugo Carvajal. Muchas gracias, Jorge Luis Pérez Bareri, reportando desde Caracas. Y oigan esto.